Muy bien, comenzamos este tema de la pedagogía de Dios con nosotros y le pedimos, como siempre, al Espíritu Santo su palabra. Y leemos de la carta de San Pablo a los Romanos. En el capítulo 2, desde el versículo 25, dice: ciertamente, si guardas la ley, la circuncisión es útil, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha convertido en no circuncisión. Por el contrario, si los que no están circuncidados guardan los mandamientos de la ley, ¿acaso su falta de circuncisión no será tenida como circuncisión? Y el que no está circuncidado en su cuerpo y guarda la ley, te juzgará a ti con ley y circuncisión. Eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo parece por fuera, ni es circuncisión la que se puede ver en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior, y es circuncisión la del corazón, según el Espíritu, no según la letra. Su alabanza no proviene de los hombres, sino de Dios. Palabra de Dios. Pienso que la pedagogía de Dios con nosotros es muy clara porque comenzamos con el pecado original y comenzamos con el destierro. Y muy pronto en el destierro encontramos que Caín mata a Abel. Pero también encontramos con que Dios le habla a Caín y le dice: Caín, Caín, la sangre de tu hermano clama por justicia desde el vientre de la tierra. Y lo destierra a un lugar lejano, pero lo marca para que no lo maten, porque Caín se queja a Dios y le dice que lo van a matar donde lo va a enviar. Y él lo marca para que no lo maten. Entonces aquí comenzamos a ver algo muy pedagógico de Dios, porque a pesar de él haber expulsado el paraíso a los primeros padres, sin embargo se ve como, a pesar de Caín cometer ese crimen tan grande, Dios le está hablando. Y está hablando de la sangre. Y está hablando de la misericordia también, porque se esperaría que Dios hubiese castigado a Caín en una forma más severa, no solamente separándolo, pero se supone por la historia sagrada de que cuando Caín mató a Abel ya se habían propagado muchísimo los seres humanos, procreado, ¿no? Santa Catarina Emmerich dice que en una de las visiones que tuvo, el Señor le mostró que los descendientes de Caín están en África, que África son descendientes de Caín, es lo que ella vio. Ahora, en esta pedagogía comenzamos a ver cómo Dios, a pesar del destierro, continúa actuando en la historia del ser humano desterrado y también actuando en una forma extraordinaria con los poderes del mal, a quienes no les permite que hagan lo que quieran con los hijos desterrados. El demonio no puede hacer nada sin permiso de Dios. Para que él pueda hacer algo contra un ser humano, le tiene que pedir permiso a Dios. Un ejemplo de eso lo podemos ver en el libro de Job. Ustedes se dan cuenta que el libro de Job habla de algo muy misterioso, porque comienza la historia diciendo
que Dios se reúne con sus hijos y entre ellos llegó Satanás. Y Dios le preguntó a Satanás, ¿dónde has estado? Y él le dice, paseándome por la tierra. Y le pregunta, ¿has visto a mi hijo Job? Y ahí es cuando el diablo acusa a Job y Dios le da permiso de probarlo. Lo único que no le da permiso es de quitarle la vida. Pero ahí vemos una pedagogía de Dios, cómo es que Dios también al diablo le dice lo que tiene que hacer. Pero el diablo es el acusador. También vemos otro pasaje relacionado con esa pedagogía cuando Jesús, antes de su pasión, le dice a Pedro que Satanás le pidió permiso al Padre para pasarlo por el trillo. Y Jesús le dice a Pedro, y yo le pedí al Padre que no permitiera que perdieras la fe. Cuando pases por eso, vete a testificarle a tus hermanos. Entonces aquí vemos cómo es que incluso el demonio, las fuerzas del mal, están perfectamente bajo la voluntad de Dios y no pueden hacer lo que quieren. Entonces, la pedagogía de Dios camina con todos estos misterios tan grandes que podemos ver cómo es posible que Jesús no abogó por Pedro ante el Padre cuando el diablo pidió pasarlo por el cernidor. Uno esperaría que Jesús dijera, no, Padre, con Pedrito no, ese es mi apóstol, ahí voy a construir la iglesia. Eso es lo que humanamente esperaríamos nosotros, pero no. El Señor le advirtió a Pedro que el diablo lo iba a sacudir. Y ustedes saben que no pasó mucho tiempo y Pedro lo negó 3 veces, que fue el dolor más grande de toda su vida. Fue un golpe muy duro que le dio Satanás. Sin embargo, Pedro no perdió la fe, que fue lo que le pidió Jesús al Padre. Y así, recorriendo la historia sagrada, nos damos cuenta de el diluvio y lo que sucede en el diluvio. Dios se comunica con Noé y le advierte todo lo que está sucediendo. Nadie obedece a Dios, todos están perdidos, están haciendo cosas tan abominables que estaban envueltos en el espiritismo y teniendo relaciones sexuales con demonios. Habían cosas horribles, ¿no? Y entonces sucede el diluvio. Luego del diluvio comienza una nueva etapa y Dios continúa educando al desterrado, que somos nosotros. Y la educación que nos da es aprender a obedecerle. Y des en cuenta lo difícil que ha sido esta enseñanza cuando Dios ha tenido que inundar la tierra entera para limpiarla de los desobedientes y dejar un puñado de personas para continuar su plan de rescate de la humanidad, que son Noé y sus hijos. Y esto continúa y nos damos cuenta que a través de los siglos aparece Sodoma y Gomorra, aparece Babilonia, aparecen imperios perversos, el último el romano y el último el nuestro, que es una civilización totalmente pervertida ya. Ustedes saben que no es ningún secreto que nuestra civilización es quizás la peor que ha habido en toda la historia, porque ninguna civilización llegó a los niveles de degeneración que hemos llegado nosotros. Ahora está abierto el satanismo en todos los niveles, las depravaciones sexuales son tan espantosas que las convirtieron en cultura. Ustedes saben que ahora
Una persona puede decidir ser gato o tigre, o niño siendo niña, o cualquier cosa que se le ocurra. Y la cultura la abraza y encima de todo la protege con la ley humana. Algo así nunca ha existido en toda la historia de la humanidad. O sea, de que esta civilización es aún peor. Y dentro de todo el curso de la historia vemos a Dios actuando. Él no nos abandona. Él continúa insistiendo porque quiere salvarnos. Él quiere que nosotros nos salvemos. Ese es su mayor interés. Él nos crea para salvarnos. Pero nos podemos dar cuenta lo que es la naturaleza humana. Yo hace poco viví una experiencia muy triste que fue las elecciones que hubo en Colombia. Por 2 años en nuestra comunidad nosotros oramos y estuvimos en una batalla espiritual diaria contra el comunismo, pidiéndole al Señor que no permitiera que nuestro país cayera en manos del comunismo. Y el día de las elecciones, Dios le entregó el país al demonio. A pesar de todo lo que oramos y la cantidad de gente que intercedió. Y yo entendí ese día que los seres humanos decidimos, ¿no? Cuando en el Antiguo Testamento leemos que el pueblo judío veía que los paganos todos tenían reyes. Y entonces se rebelaron al profeta y le dijeron, ¿por qué todos ellos tienen reyes y nosotros no? Y entonces le exigieron al profeta que le dijera a Dios que les diera reyes. Y Dios le dijo al profeta, esos reyes son para el perjuicio de ellos, porque los van a esclavizar, les va a tocar sostener a esos reyes y les van a quitar parte de lo que ellos ganan y los reyes van a gobernar. Ellos pierden parte de su vida, su dignidad, pero si eso es lo que quieren, se los voy a dar. Y les dio el primer rey, y sabemos que Saúl fue el primer rey, que terminó siendo malo, que quería asesinar a David por envidia, y nos damos cuenta cómo la humanidad le pide a Dios cosas, y Dios se las da cuando eso es lo que quiere. Entonces el día de las elecciones, cuando ganaron los comunistas, yo me puse a ver esa realidad y dije, pues no es nada diferente a lo que hicieron los judíos cuando pidieron rey. Estos pidieron un comunista y Dios se los dio. Y no hay nada que hacer. Eso es lo que querían y Dios se los dio. Y esto es parte de la pedagogía de Dios. Él dice, les va a ir mal. Estos van a venir a destruir la iglesia, estos van a venir a pervertir los niños, estos van a venir a promover el aborto, la eutanasia, el feminismo, y van a destruir la economía y van a reinar sobre las cenizas, porque les gusta reinar sobre las cenizas. No les gusta construir, sino destruir, y todo con la astucia de hacerle creer a la gente que buscan la justicia, cuando eso no es verdad. Pero Dios es infinitamente sabio y bueno, y su pedagogía nos permite a nosotros tomar decisiones. Y al mismo tiempo nos advierte de las consecuencias que van a traer nuestras decisiones. O sea que en esa experiencia que yo tuve con esas elecciones, yo estaba triste, pero al mismo tiempo sabía que es lo que Dios quería. Y no hay nada que hacer, es como lo que le tocó vivir a San Juan y las mujeres santas de Jerusalén cuando caminaron por el Calvario y estaban lacerando al Nazareno y lo mataron. Y esto era absurdo, pero miren ustedes que fue perfecto, porque esa fue nuestra redención.
Y en ese calvario absurdo se derrotó la muerte. Entonces, tenemos que tener mucha atención de cómo es que Dios nos enseña en una forma misteriosa. En nuestra vida personal ocurren muchas cosas absurdas. Hay personas que tienen su familia y de repente el Señor permite que se muera un niño, un hijo, una hija, y eso es un dolor muy grande. Y además, mucha gente queda tan confundida que se enoja con Dios. Y uno dice, esas cosas no se entienden humanamente, pero todo es perfecto. Dios no hace nada imperfecto y hay una razón para todo. Hay un ejemplo muy grande que yo aprendí del Señor sobre la vida terrenal y es esto. Un día una señora llegó muy triste a una de mis charlas y me contó que hacía unos meses apenas había perdido un niño a los 4 meses. Y entonces yo oré con ella. Y durante la oración el Señor me mostró que ese niño no se había perdido como ella decía. Ese niño Dios lo creó para estar tan solo 4 meses en la carne. Y ya se lo había llevado. Que ella debía estar muy contenta de saber que ese niño estaba en el reino de Dios, porque no pasó por las pruebas de la tierra. Esto no es fácil de entender, porque la ilusión y el sueño de esa madre es tener ese hijo, criarlo, educarlo, disfrutarlo. Es el don de la vida, todo el mundo quiere eso. Pero lo que pasa es que a nosotros se nos olvida que esta vida es tan solo el paso primario a una jornada eterna y que esto es tan solo el principio. Y lo que Dios crea en el vientre de la madre primordialmente es el alma. Cuando una persona es concebida en el vientre de la madre, tiene alma. Por eso el aborto es un crimen tan horrible, porque desde el primer instante en que es concebido el hombre en el vientre de la madre, tiene alma. Tiene alma, a pesar de que todavía no está formado bien ese bebé, sin embargo tiene alma. Y entonces Dios es el único que sabe cuánto tiempo necesita esa alma en el cuerpo material para entrar a la plenitud de la vida en el mundo espiritual. Hay personas que solo están en la carne por unos meses y en el vientre de la madre, ni siquiera salen del vientre. Hay otros que viven 1 año después de que nacen, otros que viven 100 años después de que nacen. Pero esa es una gestación espiritual que solo Dios conoce cuánto tiempo necesita cada alma en la carne para que esté preparada para entrar al mundo espiritual. Es un misterio increíble y por eso debemos entender lo extraña que es la pedagogía de Dios. No la entendemos desde nuestra razón. Ustedes saben que por sentido común nosotros justificamos muchas cosas porque las entendemos así, pero tenemos que siempre acordarnos, nuestro sentido común es meramente humano y no trasciende la voluntad divina y la perfección de Dios. Por eso debemos ser humildes para que en la humildad podamos abandonarnos a las enseñanzas tan difíciles de Dios que no las entendemos. Uno, ¿cómo puede entender que los mejores amigos de Jesús, que fueron sus apóstoles, murieron todos
mártires, los mejores amigos del Señor. ¿No lo entiende? Eso no tiene explicación. Eso desde nuestro sentido común, uno dice, eso no tiene sentido. Pues claro que no, pero tiene sentido de Dios. O sea, es perfecto. Es perfecto que el Señor haya sido crucificado. Y des en cuenta que solo decirlo es una contradicción. Porque ¿cómo puede decir uno que es perfecto que el Señor haya sido asesinado? Pero lo es perfecto. Él tenía que morir en la cruz para redimirnos. Y así es todo. Por eso la pedagogía divina es un misterio insondable. Y nosotros nunca debemos escudriñar en los misterios de Dios. Por eso Jesús le dijo a Santo Tomás, ustedes saben que la primera vez que Jesús le apareció a los apóstoles después de que resucitó, fue en ese cuarto donde estaban ellos bajo llave de miedo a los judíos, y ahí oraban y ahí se les apareció el Señor. La primera vez no estaba Tomás y no creyó que Jesús había resucitado. La segunda vez ya estaba Tomás y cuando lo vio, creyó. Entonces Jesús le dijo, porque me ves, crees. Dichoso el que cree sin ver. Y aquí está una enseñanza de Dios demasiado importante. San Pablo dice, los griegos buscan sabiduría y los judíos señales, pero nosotros buscamos a un Cristo crucificado. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros buscamos es serle fieles a la voluntad de Dios. Lo que Dios hace es perfecto y por absurdo que nos parezca, debemos aceptarlo. Eso es. La Virgen María caminó el Calvario con Jesús y cómo lloró y cuánto le dolió, pero en el corazón sabía que así tenía que ser. Y precisamente ese es nuestro caminar. A veces caminamos por nuestro propio Calvario y lloramos y sufrimos, pero cuando tenemos fe verdadera y nos abandonamos a la pedagogía de Dios, sabemos dentro de nosotros que así tiene que ser. Y eso nos da paz y fortaleza, porque no nos dejamos enredar ni confundir con los eventos temporales, sino que caminamos al paso de Dios, aceptándolo tal y como Él quiera. Entonces, esa pedagogía misteriosa es la que hace que nosotros al aceptarla, al no cuestionarla, al obedecerla, al abandonarnos a ella, nos convirtamos cada vez más en personas sobrenaturales. Ustedes saben que el bautismo nos hizo personas sobrenaturales. Ya no somos criaturas naturales y por lo tanto nuestro trabajo durante esta vida que es tan corta es asegurarnos a llegar a la plenitud de nuestra vida sobrenatural. Esa es nuestra meta más grande, el entender que no somos ya criaturas naturales. Ustedes saben, usted le trae agua al sacerdote para que la bendiga y esa agua es simplemente natural, pero cuando el sacerdote la bendice, ya no es agua natural, es agua bendita, agua sobrenatural. Si usted la esparce y hay demonios en el aire, huyen porque se queman. Ya no es un agua cualquiera. Lo mismo cuando traen una persona a la iglesia a bautizarla. Cuando llega como una persona meramente natural, un ser racional, natural, nada especial. Una vez que la bautizan,
Ya sale de la iglesia una criatura sobrenatural. Si el agua bendita tiene tanto poder, se imagina el poder que nos han dado a nosotros, y si nosotros somos fieles a Dios, lo que ese Espíritu Santo puede hacer en nosotros es inimaginable, inimaginable. Por eso el Señor, cuando envía a los apóstoles, les da esa unción de sanar enfermos, de resucitar muertos, de liberar posesos, y todo eso porque es la grandeza de Dios en la unción sacramental que nos concede a nosotros. Entonces, todas estas enseñanzas son demasiado importantes para que nosotros entendamos la pedagogía de Dios como algo que no tiene que tener sentido común, que no tiene que ser comprendido por nuestra razón, que nosotros lo aceptamos en fe. Así es. Bueno, pues terminaré con una lectura de la primera carta de San Pedro. Y les voy a leer del capítulo 2 desde el versículo 1. Como niños recién nacidos. Así pues, habiéndoos despojado de toda malicia y de todo engaño, de hipocresías, envidias y de toda suerte de maledicencias, apeteced como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que con ella crezcáis hacia la salvación, si es que habéis gustado, qué bueno es el Señor. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor por su pedagogía, y le pedimos misericordia para que nos dé luz para distinguir su pedagogía y podamos obedecerla y abandonarnos a ella. Amén.